José García, que ha tenido a bien pues, darme esta generosa bienvenida y presentación. Bien, el tema que nos ocupa entonces esta tarde, tarde-noche en Buenos Aires, tarde por aquí, son las 5 de la tarde, es la laicidad del Estado frente a los símbolos religiosos en el espacio público. Bien, este tema, como será muy probablemente de su conocimiento, ha suscitado diversas controversias en varios países con pronunciamiento de sus respectivos tribunales y cortes constitucionales. En el conflicto se entiende que puede generar la laicidad del Estado, la aconfesionalidad del Estado, con la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos. Este es un tema, un asunto de indudable interés para los derechos humanos y el derecho constitucional, en tanto compromete, en primer lugar, un derecho humano fundamental como la libertad religiosa, y un principio presente en muchas constituciones, como es la laicidad o aconfesionalidad del Estado. Si habláramos con algún detalle de los múltiples casos que demuestra la justicia constitucional sobre este problema, sobre esta controversia, nos tomaría demasiado tiempo. Por eso el propósito de esta exposición es, tomando como hilo conductor la sentencia del Tribunal Constitucional peruano del año 2011, que desestimó un pedido para retirar el crucifijo y la Biblia de los juzgados y tribunales del Poder Judicial, hacer a partir de los argumentos que hemos podido distinguir de esa sentencia, hacer un paralelo de esos argumentos con otros pronunciamientos de tribunales y cortes o cortes internacionales en otras partes del mundo que han tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta controversia, con la finalidad de advertir si podemos distinguir argumentos comunes, algún común denominador o denominadores comunes entre esos argumentos. Siguiente, por favor. Octavio. Muy bien, gracias. Bueno, como adelantaba, ¿no? Este es una controversia que ha suscitado diversos pronunciamientos en salas, en cortes o tribunales constitucionales. Vamos a citar aquí algunos. Empezaremos con uno del año 95, del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, cuyo pronunciamiento fue contrario a la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas de Baviera. El año 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Lauzi contra Italia, se pronunció a favor de la permanencia del crucifijo en el aula de la escuela pública. El año 2011 también, el Tribunal Constitucional de Austria emitió igualmente una sentencia favorable a la presencia del crucifijo en la escuela pública, concretamente en jardines de infancia. El año 2011 también, la Corte de Casación italiana desestimó el pedido de un juez de retirar los crucifijos de todos los juzgados. Más recientemente, el año 2011, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso American Legion versus American Humanist Association, dijo que no vulnera la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que, como sabemos, para lo que aquí interesa, reconoce el derecho de libertad religiosa y prohíbe el establecimiento de una religión como oficial del Estado. Dijo la Corte Suprema que no vulnera esa primera enmienda de la Constitución una gran cruz instalada en un lugar conmemorativo de las víctimas de la Primera Guerra Mundial.
Y también el año 2011, 11 días antes del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien, como ya pueden advertir, el 2011 por lo visto fue el año de los pronunciamientos sobre la presencia de crucifijos en el ámbito público, en la esfera pública. El Tribunal Constitucional de Perú, en el caso Linares Bustamante contra el Poder Judicial, desestimó la demanda de amparo en la que se pedía el retiro del crucifijo y la Biblia en los juzgados y tribunales del Poder Judicial. Siguiente, por favor. Sí, ya va. Un segundo. ¿Hay una anterior? Un segundo. ¿Hay una anterior? Sí, sí. Un segundo. Nos permitirán hacer el paralelo con decisiones de otras cortes o tribunales constitucionales. Bien. Primero hablaremos brevemente de los antecedentes del caso. Después, el argumento empleado por el tribunal sobre que la laicidad no es destierro de los símbolos religiosos del espacio público. Hablaremos de la importancia de la tradición como sustento de la presencia en el ámbito público de un símbolo religioso. Hablaremos del carácter de símbolos pasivos o no proselitistas o coercitivos de determinados símbolos religiosos. Hablaremos del diverso significado de los símbolos religiosos. Nos referiremos a la exclusión del argumento subjetivo al abordar este tipo de controversias. Y por último, la posibilidad de que el Poder Judicial decida retirar estos símbolos. La siguiente, por favor. Antecedentes del caso. El demandante pidió el retiro de la Biblia y del crucifijo de los juzgados y tribunales. Alegó vulnerado su derecho a no ser discriminado por razón de religión y la laicidad del Estado. Sostuvo que la presencia de esos símbolos en el Poder Judicial no corresponde a un Estado laico y es discriminatoria para quienes no son católicos. Contrastó estos símbolos religiosos con los símbolos patrios. Gracias. Contrastó estos símbolos religiosos con los símbolos patrios. Dijo que estos símbolos religiosos como el crucifijo y la Biblia, parece que hay un hacker ahí interviniendo en nuestra exposición. Bien, gracias. ¿Dónde me quedé? Bien, recuerda a los tribunales de la Inquisición el ver un crucifijo pues, en una sala de juzgamiento. Siguiente, por favor. Nos detendremos entonces en el primer argumento que distinguimos en esta sentencia del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? La laicidad no es destierro de los símbolos religiosos del espacio público. El Tribunal Constitucional parte por recordar el artículo 50 de la Constitución que establece la aconfesionalidad o laicidad del Estado, la separación entre el Estado y cualquier confesión religiosa. Y dice el Tribunal Constitucional que el Estado se autodefine como laico o ente radicalmente incompetente ante la fe y la práctica religiosa. Pero seguidamente el tribunal hace una precisión, ¿no? La laicidad es incompatible con un Estado que se considere defensor o protector de una determinada confesión, pero también lo es con un Estado que promueve el ateísmo o el agnosticismo o el destierro del ámbito público de toda expresión de origen religioso. De tal forma que podríamos concluir, a juicio del Tribunal Constitucional, el principio constitucional de laicidad del Estado no impone necesariamente la obligación de retiro de símbolos religiosos del espacio público. No existe una
necesaria incompatibilidad entre un Estado que se proclama aconfesional o laico con la presencia de símbolos religiosos en el espacio público, como en este caso el crucifijo y la Biblia en el espacio público judicial. Siguiente, por favor. La importancia de la tradición detrás de la presencia del crucifijo o la Biblia en este caso, ¿no?, en un espacio público como el Poder Judicial. Este es un argumento en el que hay que detenerse especialmente porque es muy importante, ¿no? Ya veremos cómo otras cortes o tribunales constitucionales también han recurrido a este argumento, ¿no? Dice el Tribunal Constitucional que el artículo 50 de la Constitución, junto con la laicidad del Estado, reconoce, y esta es una cita textual de la Constitución, a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Testimonio de eso es la presencia de símbolos religiosos en diversos ámbitos públicos. Cita ahí unos ejemplos el Tribunal Constitucional en su sentencia, por ejemplo, y menciona que la juramentación de altas autoridades estatales se realiza frente al crucifijo y la Biblia. Los escudos de armas de las ciudades presentan símbolos religiosos. Menciona la procesión del Señor de los Milagros, que justamente este es el mes de octubre, donde sale pues, por las calles de ciudades de todo el Perú, ¿no?, y que muestra un lienzo, una pintura de Jesús crucificado, ¿no? Habla también de los días feriados de origen religioso, ¿no?, eso que tienen un origen religioso, pero son pues días feriados que responden a ser feriados por una tradición, pero que ya no tienen un contenido exclusivamente religioso, ¿no? Por día feriado me refiero al día que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado. Tenemos, por favor, que volver a la diapositiva anterior. No, está bien. Para el Tribunal Constitucional, la presencia de símbolos religiosos como el crucifijo en la Biblia en los despachos y tribunales del Poder Judicial responde a esa tradición históricamente arraigada en la sociedad, que se explica, por ser la Iglesia Católica, un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Entonces, la presencia de estos símbolos religiosos en el Poder Judicial responde a esta tradición históricamente arraigada en la sociedad. Y concluye el Tribunal Constitucional, ¿no?, ni la libertad religiosa ni la laicidad del Estado pueden entenderse afectadas cuando se respetan expresiones que, aunque en su origen religiosas, forman parte ya de las tradiciones sociales de un país. Siguiente, por favor. Y seguimos con el argumento de la tradición. Para sustentar esta posición, el Tribunal Constitucional cita la sentencia del caso Marsh versus Chambers de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1983, donde se reclamaba que afectaba la primera enmienda de la Constitución